9:06 de la mañana. Seguimos en 526 al fondo para nuestra patria bicontinental y bioceánica y para el mundo desde el estudio Emilio Oscamaitacuri. Sí, vamos a charlar un poco sobre lo que está pasando más al sur de nuestra patria, porque con lo que fueron las fuertes de bajas temperaturas en la Patagonia, hubo complicaciones en las rutas, principalmente por las grandes nevadas. La semana pasada y en estos días se estuvieron expresando algunos de los senadores y diputados que son de Tierra del Fuego, de Chubut y también de Río Negro, y particularmente para conversar un poco sobre lo que está sucediendo allí y la falta de comunicación que hay sobre lo que sucede allá. Estamos en comunicación con Pablo Daniel Blanco, es senador de la Nación por Tierra del Fuego de Juntos por el Cambio. Buen día, Pablo, te saluda Ariadna Lippi y Franco Cariñano. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien acá. Pablo, bueno, en la semana estuviste muy activo en Twitter expresando lo que sucede allá y comentabas algo que bueno, tiene mucha relación con lo que sucede con quizás el desguace de Radio Nacional y la falta de comunicación sobre las rutas, sobre el estado de las rutas, que era algo que facilitaba la comunicación en los lugares donde no hay internet, y que comunicaban si algún paso estaba bloqueado por nieve y demás. Y hablabas de esto de no se puede gobernar desde el AMBA. Quería preguntarte sobre eso y sobre cómo está hoy la situación, particularmente en Tierra del Fuego. Bueno, el tema es que muchos gobiernan con el pensamiento de Capital Federal o del AMBA y no conocen el interior del país y las prestaciones que, por ejemplo, en este caso Radio Nacional brinda a los habitantes o a los pobladores de la región sur. Uh-huh. La verdad que esto muchas veces no se comprende, no se entiende, porque no lo viven en carne propia. Entonces se toman decisiones que afectan a gente que vive lejos de la capital federal o del centro del país, como algunos creen que es la esencia de este país. Entonces la verdad que genera dificultades. Los medios nacionales, sobre todo Radio Nacional en el sur de la Patagonia, presta un servicio muy, muy importante, sobre todo para, como bien vos decías, noticiar sobre las situaciones que se dan oportunamente de acuerdo a distintos acontecimientos. Y uh-huh. Esto por ahí no se comprende, aquellos que viven rodeados de medios de comunicación públicos o privados, como es acá en la capital federal. Uh-huh. En esta línea hablamos de una radio nacional que es desguazada en el último tiempo. Estaba dentro de las empresas a privatizar dentro de la ley bases, una ley bases que Juntos por el Cambio acompaña, y que de hecho acompañaste también en particularmente, en algunos artículos también concretos. ¿Cuál es la relectura que haces de esto? Luego de que, ahora se va a votar nuevamente en diputados, ¿no? Lo que pasó de senadores, pero ¿hay alguna discusión en el bloque de senadores hoy actualmente sobre lo que se está viendo en relación a lo que está sucediendo? Bueno, nosotros hemos tomado una decisión y se ha comunicado a través valga la redundancia, de un comunicado del bloque donde le solicitamos a nuestros representantes de la Cámara de Diputados que acepten las modificaciones que había realizado el bloque de la Unión Cívica Radical a la ley de base, dentro de las cuales estaba, tal cual se trató en la sesión, quedó fuera de la lista de empresas privatizables Radio Nacional, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas. Nosotros no acompañamos la privatización de esas empresas. Uh-huh. Por lo que tengo entendido, hasta el día de ayer, aparentemente esto sería aprobado así en la Cámara de Diputados. Vamos a ver cómo se da en la sesión que se llevaría a cabo este día jueves. O sea, Radio Nacional quedaría fuera de las empresas sujetas a privatización. Senador, buen día. Franco lo saluda de este lado. Día, ¿cómo le va? Bien. En relación un poco a la discusión de lo que ha sido en general la discusión de esta ley tan discutida con
casi 7 meses, luego de lo que fue la primera presentación y luego también de lo que fue la sesión del 12 de junio. ¿Qué balance hace de todo este recorrido y sobre todo del recorrido legislativo, de cómo se dieron también las distintas discusiones, la presentación del proyecto y sobre todo lo que ha sido en este caso la vuelta a diputados para la ratificación o no, y si cree que sería un punto en contra esto que, por ejemplo, el jueves aparezca, entre otras cosas, Aerolíneas Argentinas, Correo o Radio Nacional, por ejemplo, como las empresas a privatizar? Bueno, en principio una aclaración. En el Senado de la Nación no alcanzó a estar un mes la ley. Todos los otros meses claro, que se le cargan fue la discusión en la Cámara de Diputados. En el Senado no alcanzó a estar un mes para que se le dé tratamiento. Y se le dio tratamiento rápidamente, donde participaron distintos sectores en la discusión de la comisión. Yo creo que, de acuerdo a cómo vienen las conversaciones, no debería estar, o por lo menos todo indica que no va a estar ni Radio Nacional, ni Aerolíneas Argentinas, ni el Correo Argentino en la lista de empresas a privatizar. Por lo menos hasta última hora de ayer era lo que se decía en la Cámara de Diputados. Pero bueno, uno nunca sabe, acá todo es cambiante. Yo creo que lo que va a suceder si no se aprueba esto que se acordó oportunamente en la Cámara de Senadores, bueno, el gobierno va a perder todo tipo de credibilidad. Uh-huh. Senador, una consulta con respecto a un aspecto de lo que fue entiendo, la votación particular de facultades delegadas, que entiendo que usted había planteado en mayo la intención de no votar las facultades delegadas de la misma manera que había pasado con el gobierno de Alberto Fernández. Entiendo que eso después se modificó y que su voto fue afirmativo alrededor de las facultades delegadas. ¿Esa modificación se debe estrictamente a que se quiten algunas privatizaciones? No. Está dentro de los temas que yo me oponía y que estaban en el ámbito de las negociaciones, pero esencialmente lo que me hizo a mí modificar la postura es la derogación o el rechazo por mayoría absoluta, por mayoría agravada en el Senado de la Nación, artículo 111, que hablaba sobre la revisión de los beneficios impositivos que tiene, entre otras cosas, la provincia de Tierra del Fuego. Eso fue el tema central de la discusión de esta ley. También se agregaba el tema de las privatizaciones, pero lo que me hizo a mí modificar la postura es obtener el rechazo por mayoría agravada, reitero, del artículo 111 de la ley fiscal. En ese sentido, senador, con respecto a lo que integra la ley de bases, que es una ley de bases bastante amplia y que modifica muchísimos artículos que están también en nuestra Constitución Nacional, digo, todo lo que tiene que ver con los bienes naturales y la Argentina sobre los derechos sobre esos bienes naturales, que particularmente hablo de lo que es el RIGI. Tierra del Fuego es una provincia muy amplia con muchísimos recursos naturales que también está en un lugar estratégico nacional en el que ahora estaría habilitado que empresas extranjeras se posicionen ahí. ¿No cree que hay una disonancia entre esto que usted comenta sobre el artículo 111 e igual dejar habilitado esto de las facultades delegadas a un presidente que tiene vínculos estrechos con personas que quieren avanzar sobre derechos argentinos en términos de los bienes naturales y demás? Vamos por parte. Me parece que tenés una opinión muy no correcta sobre el tema. Primero, que el RIGI no habla para inversiones extranjeras, en primer lugar. Segundo lugar, si la provincia de Tierra del Fuego quiere que el RIGI rija o no rija en la provincia de Tierra del Fuego, va a ser una decisión de la provincia de Tierra del Fuego, una aprobación o una adhesión de la provincia a través de la decisión de la legislatura provincial. En tercer lugar, el RIGI no es, vuelvo a reiterarte, no es pura y exclusivamente para inversiones extranjeras. En ningún momento habla de grandes inversiones, sí. Bueno, grandes inversiones, que pueden ser extranjeras o pueden ser nacionales. Con respecto a los recursos naturales, se deben respetar todas las normativas vigentes, lo que tiene que ver sobre todo con el cuidado del ambiente. Entonces me parece que se está haciendo una lectura muy parcializada sobre este tema y que no, desde mi punto de vista, con todo respeto, no es la correcta. Uh-huh. Senador, con respecto un poco a este análisis, porque hemos hecho una cobertura alrededor de lo que ha sido todo el tratamiento de la ley de bases, algunas discusiones que obviamente
hemos seguido tanto del recinto de senadores como también de diputados, y en relación un poco a este planteo, usted y el bloque, me imagino, ¿cree que es beneficioso realmente la privatización de algunas de las empresas que han salido, sobre todo para entendiendo también que ha vivido un proceso en el cual esas privatizaciones o similares han atravesado también un periodo de la Argentina y no han tenido, la verdad, un fin muy, muy grato? ¿Pero sobre cuáles, por ejemplo? Ferrocarriles, por ejemplo. Y Ferrocarriles hay que buscarle una solución, y será el gobierno el encargado si es a través de la privatización o no, porque no obligatoriamente se privatizan las empresas. Hay que buscar una salida a solucionar el problema del ferrocarril. Claro, pero digo, en relación a algo que ya ha sucedido en la historia argentina, que ha sido buscarle una solución a través de la privatización, y concretamente lo que ha pasado con Ferrocarriles, particularmente en la historia argentina, es que la privatización no solamente redujo la cantidad de kilómetros de mantenimiento de vía en toda la línea férrea nacional, sino además el abandono. Me parece que acá estamos mezclando las cosas. ¿Por qué? El achicamiento de las líneas férreas argentinas no fue producto de la privatización. No, achicamiento no, abandono, dije. Fue producto de una decisión de un gobierno que tomó la decisión de cerrar los ferrocarriles previo a la privatización. Claro. No fue una decisión de la empresa privatizada cerrar la línea de ferrocarriles o la extensión de los ferrocarriles. Fue una decisión del gobierno nacional. No hablé de previo a la privatización. Hablé de abandono de línea férrea, y lo mismo también de lo que pueden ser la extensa tierras fiscales que eran del territorio del ferrocarril, que también fueron abandonadas, digamos. Destruidas, de hecho, en algunos casos. Y eso no es producto de la privatización, en principio. Primero, que la privatización puede ser o no una salida. Todo depende de cómo se lleve a cabo y cómo se analice. Pero el abandono de los terrenos ferroviarios y el achicamiento de las líneas ferroviarias no fue producto de la privatización, sino que fue producto de una decisión adrede del gobierno de Carlos Saúl Menem. Claro. Bien, y por otro lado me interesaba hablar alrededor de lo que va a ser, sobre todo lo que usted tuvo por lo menos este cambio de opinión de mayo en adelante, que recién aclaraba, en relación a las facultades delegadas, y sobre todo porque entiendo que usted no tiene una simetría ideológica con el presidente de la Nación en relación sobre todo a algunas de las declaraciones que se dan. Para que no hablemos tanto de la facultad. Acá todo el mundo se rasga la vestidura con las facultades delegadas de la ley de base, que son sobre 3 emergencias, cuando está vigente a partir del mes de diciembre por el decreto 70/23, sí. 10 emergencias con delegación de facultades mucho más amplias. Y está vigente y durmiendo el sueño de lo justo en la Cámara de Diputados. Entonces, si no queremos facultades delegadas, habría que preguntarle a la Cámara de Diputados qué está haciendo que no trata el decreto 70/23, que lo reitero, le da más facultades, mucho más amplias, y todavía está vigente. ¿Por qué cree que no se trata el DNU? Habría que preguntarle a los diputados. ¿En el Senado lo van a tratar si diputados lo...? Perdón, el Senado ya lo rechazó. Bien. Pablo, quería volver a esto de lo que tiene que ver con las privatizaciones. Usted hace un rato comentaba sobre, bueno, esto vuelve a diputados ahora, en el Senado se rechazó como acuerdo entre algunas provincias y el gobierno nacional, en esto de los acuerdos que hubo previos, que algunas de las empresas a privatizar no estuvieran dentro de este paquete, y el rechazo sobre aerolíneas argentinas fue en su mayoría unánime, digo, de la mayoría de los integrantes. No se rechazó, se retiró. Se retiró, se retiró, bien. Pero la discusión está en volverlo a integrar. Digo, el gobierno tiene la intención, el oficialismo tiene la intención de que esto vuelva a integrarse. Tierra del Fuego es una de las provincias que utiliza muchísimo aerolíneas argentinas en la línea de ser una de las pocas líneas aéreas que tiene una conexión federal en muchos ámbitos. ¿Cree que esto va a afectar también lo que tiene que ver con la llegada a una provincia que es bueno, la última de nuestra Argentina, pero es la que está más aislada también en términos territoriales?
Tierra del Fuego es una provincia aerodependiente. Nosotros para salir de Tierra del Fuego y viajar al norte tenemos que cruzar por Chile, tenemos que hacer 4 fronteras, cruzar el Estrecho de Magallanes. Nosotros somos una provincia aerodependiente y uno de los motivos por los cuales yo manifesté en todo momento mi opinión contraria a la privatización de Aerolíneas Argentinas es producto de eso. Nosotros ya vivimos la experiencia de Aerolíneas Argentinas privatizada y hemos vivido, no en la ciudad de Ushuaia, porque es una ciudad turística, sino en la ciudad de Río Grande, una pérdida de frecuencias de vuelo. Entonces no queremos volver a esa situación. Por eso nuestra opinión contraria, porque vuelvo a decir, Tierra del Fuego es una provincia aerodependiente. Nosotros para cualquier cosa media rápida o urgente necesitamos sí o sí del avión. Viajar por tierra o por vehículo de Tierra del Fuego a la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde lamentablemente Dios está en todos lados pero atiende acá, nos lleva 3 días de viaje. Volviendo a reiterar que hay que cruzar 4 fronteras, hay que cruzar por el país chileno, cruzar el Estrecho de Magallanes. Entonces eso muchas veces no se ve de aquellos que no conocen mucho más allá de la General Paz. Senador, por último, para despedirlo y agradecerle estos minutos y en relación a algo que usted que nombraba hace un rato, pero sobre todo con una postura que es muy sentida en la provincia que usted representa en el Senado de la Nación, que es la causa Malvinas y obviamente la proyección antártica argentina, lo cual también lleva el nombre de la provincia. Y en relación también a algunas declaraciones tanto del presidente como de algunos otros funcionarios, ¿cómo se lleva con estas declaraciones y si cree realmente que en este caso las facultades delegadas, por ejemplo, a una persona que declara de esta manera no es un poco peligroso? Vuelvo a decirles, las facultades delegadas ya las tiene y la responsabilidad que tenga esas facultades delegadas está en el ámbito de la Cámara de Diputados. Pero si se cae el DNU, por ejemplo, si lo trata a diputados, ¿no tendría las facultades delegadas a través de la ley bases? Sobre 3 emergencias, no sobre el amplio margen que tiene con el DNU. Pero las estaría atendiendo, aunque las tengan el DNU. Sí, como las tuvieron todos los gobiernos anteriores, salvo los 2 años de Mauricio Macri, como la tuvo el gobierno anterior con mayoría parlamentaria, y facultades delegadas mucho más amplias que las que tiene el actual. Con la diferencia que el gobierno actual tiene una minoría parlamentaria que si uno no está de acuerdo con lo que está haciendo con la facultad delegada, tranquilamente se la puede dejar de lado, se la puede quitar, así como se la dio, se la quita, y al gobierno anterior no solamente no se podía hacer, porque ni siquiera daba el quórum necesario para tratar los temas. Así que me parece que hay diferencias sustanciales, independientemente que le aclaro que yo estoy muy lejos de la manera de pensar el gobierno actual. El problema, en una opinión particular, el problema creo que es que hoy por hoy el gobierno está actuando en una consonancia directa con el conjunto de Juntos por el Cambio y de una parte del radicalismo, digo, Perdón. No, me parece que está equivocada. ¿Por qué? No Juntos por el Cambio le votó la ley bases y cierta parte del radicalismo, particularmente el bloque de Pichetto, también. Bueno, pero Juntos por el Cambio, primero no mezclemos. Una cosa es, Juntos por el Cambio ya lamentablemente no funciona más, porque el PRO está funcionando por un lado, la Coalición Cívica por otro y la Unión Cívica Radical por otro. Hay diputados que han acompañado la decisión de la ley base en su momento. Esto es así, esto es cierto, tanto del PRO como de la Unión Cívica Radical como de la Coalición Cívica. Pero bueno, son decisiones que toman los diputados. A cualquier gobierno se le otorgan herramientas y después se analiza en el andar si las utiliza correctamente o no. Lógico. Pero vuelvo a decir, hay una diferencia con los gobiernos anteriores, sobre todo con el gobierno anterior, que son los máximos opositores ahora de las facultades delegadas, que hicieron uso y abuso durante 4 años. ¿Uso y abuso? Uso y abuso de las facultades delegadas, sobre todo teniendo en cuenta que durante 4 años cerraron el Congreso de la Nación tratando pura y exclusivamente los temas que a ellos les interesaba. El resto de los temas no se trataban, producto de la mayoría que tenía. Entonces me parece que al momento de analizar, hay que analizar el conjunto de las decisiones. Por último, senador, y ahora sí ya le prometemos que lo liberamos, la diferencia entonces de su voto particular con las facultades delegadas, que generó también discusión en algunos sectores de la provincia, o por lo menos por lo que había declarado usted en mayo y lo que sucedió después,
es principalmente, ¿por qué? O sea, la diferencia principal con el gobierno de Alberto Fernández de no haber votado las facultades delegadas es porque tenía mayoría en el Congreso. Me parece que yo antes, cuando usted me preguntó, expliqué por qué había modificado mi postura con respecto a... Eso quedó claro. Esa es la diferencia, pura y exclusivamente. Bien. Bien. Senador, muchísimas gracias por estos minutos que nos prestó. Obviamente a disposición para seguir conversando. Que tenga para usted, buen día. Hasta luego. Bueno, pasaba Pablo Blanco, senador nacional de Juntos por el Cambio. Uno de los senadores que acompaña la ley bases es el senador que nos comentaba recién su cambio de voto con respecto a las facultades delegadas, algo que nos queda fuera, que recién Cami Gómez, nuestra chica redes, leía en el artículo del RIGI, es que la legislatura provincial pierde la potestad sobre decidir sobre sus recursos naturales, algo que Pablo Blanco recién nos decía. El RIGI en realidad lo vamos a decidir si aplicarlo o no en las legislaturas provinciales. Le quitaría potestad a las provincias de decidir sobre eso, porque es un artículo que, ya que votan los senadores y diputados de cada provincia, se expedirían en ese ámbito ya de por sí. Después quedará lo que quieran pelear en legislaturas provinciales o en las nacionales, pero particularmente es así. Acá obviamente prestando el micrófono para conversar sobre lo que nos interesa en este punto, y obviamente esperando que los senadores y senadoras den respuestas, especialmente para una provincia tan importante como es la de Tierra del Fuego. Ahí comentaban en el chat muchas coterráneas de Luca Enrico que estaban muy enojadas y enojados, pero bueno, esos son los senadores y senadoras que eligieron acompañar entonces la ley de bases de Javier Milei y el gobierno nacional que lo acompaña.